Bienvenidos desde San Diego, California. Llegamos a ustedes en inglés, español y portugués, en vivo y en directo, a través de una red de telecomunicaciones única y compleja, internacional, vía satélite, microonda y cable. El International Training Center de San Diego State University nos enlaza una vez más a través de este original programa de videoconferencia que enlaza a distinguidas organizaciones que representan el sector de la educación, empresarial y de gobierno de varios países: México, Cuba, la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. También damos la bienvenida a España, a los Estados Unidos de América, la Organización de Estados Americanos desde Washington, D.C., y la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD, desde Ginebra, Suiza. Durante nuestro programa de hoy examinaremos el tema importante sobre protección y administración del conocimiento. Esta es la 11ª videoconferencia de la serie del año 2001 sobre conocimientos de nueva generación para la productividad y el éxito global. Soy Jan Anderson, asociada del ITC y la moderadora de este programa. A medida que evoluciona la tecnología y observamos un ritmo de innovaciones tecnológicas cada vez más acelerado, las organizaciones encuentran que el conocimiento ofrece importantes ventajas comparativas. Y como resultado de esto, el conocimiento se vuelve un activo más y más importante para las empresas. Esta tendencia se evidencia por el hecho de que los negocios se especializan más y más y desarrollan ahora cada vez más nichos de mercado mucho más especializados. La capacidad de las firmas para desarrollar nuevos e innovadores productos para entregar a estos mercados determinará su nivel de éxito. Debido a estas tendencias, las organizaciones se están volviendo cada vez más dependientes de los derechos de propiedad intelectual. Es un tema que recalca la Oficina de Estados Unidos de Patentes y Marcas Registradas, según la cual ha habido un aumento del 50% en las solicitudes de patentes desde el año 1996. Las organizaciones de la actualidad, por lo tanto, deben monitorar y administrar activamente sus derechos de propiedad intelectual en una medida mucho mayor de la que lo hacían en el pasado. De hecho, esto se está convirtiendo en un requerimiento para poder competir con eficacia en muchos de los nichos de mercado de hoy. En este programa de videoconferencia vamos a repasar los derechos de propiedad intelectual, los reglamentos y las prácticas, y también le vamos a preparar mejor para poder manejar los derechos de propiedad intelectual en el ambiente de hoy que tiene tantos cambios de alta tecnología. Quiero presentarles a los expertos de hoy. Primer invitado, el señor Peter Albert, es gerente socio de la oficina de San Diego del bufete de propiedad intelectual León y León. Su práctica profesional abarca todas las fases de patentes internacionales, de marcas registradas, copyright, litigaciones, juicios, licencias y asesoría en propiedad intelectual. Tiene experiencia con una variedad de tecnologías que incluyen, por ejemplo, software y hardware de computación e Internet, sistemas de comunicaciones celulares, aplicaciones láser ultra rápidas, elementos ópticos de múltiples niveles, circuitos tanto analógicos como digitales,
controladores lógicos, antenas de banda ancha y sistemas de guiados por robots. El señor Albert también ha escrito el tratado jurídico titulado Leyes de Propiedad Intelectual en el Ciberespacio, publicado por la editorial BNA Books en inglés, Intellectual Property Law in Cyberspace. Y es autor y coautor de una serie de artículos sobre el tema de derecho de propiedad intelectual, incluyendo muchos temas sobre leyes de copyright en el ciberespacio. El señor Albert también es conferencista sobre temas de propiedad intelectual y también es profesor adjunto de Derecho en la Universidad de San Diego, en la Escuela de Derecho, y también es catedrático del grupo de recursos de patentes, Patent Resource Group. También enseña seminarios sobre temas de propiedad intelectual que surgen en la Internet, y también es árbitro de nombres de domicilio en Internet para resoluciones electrónicas. El doctor Peter obtuvo su licenciatura de la Universidad Tecnológica de Michigan y su doctorado en jurisprudencia de la Escuela de Derecho John Marshall de Chicago. Nuestra segunda presentación es una entrevista que fue realizada con al doctor Lowell J. Burnett. El doctor Burnett es presidente y director ejecutivo de Quantum Magnetics, una firma de alta tecnología que se especializa en el desarrollo de instrumentación magnética avanzada que él fundara en 1987. La compañía ha crecido muy rápidamente y actualmente se ve un crecimiento a paso firme y seguro, y tiene programas en expansión en los campos de detección de minas, seguridad de aviación y detección y rastreo de armas. El doctor Burnett ha tenido una carrera de más de 30 años como físico especializado en instrumentación física y química. Temprano en su carrera fue becario presidencial en el Laboratorio Nacional de los Álamos, luego de lo cual aceptó una cátedra en la Universidad Estatal de San Diego, donde ha sido profesor de física y jefe de departamento, y actualmente profesor emérito. El Dr. Burnett es autor y coautor de más de 150 artículos especializados, informes técnicos y presentaciones en convenciones y congresos sobre los temas de mediciones y detección. El Dr. Burnett recibió su doctorado en física en la Universidad de Wyoming en 1970. Bienvenidos, señores. Esperamos escuchar sus presentaciones con muchas ansias. Antes de empezar nuestro primer módulo, me gustaría pedirles a ustedes que hagan un comentario sobre una observación muy interesante. Si bien la administración del conocimiento actualmente se la reconoce ampliamente como una competencia clave para las instituciones educativas y para las empresas y para las agencias de gobierno de todo el mundo, la mayoría de las organizaciones ven este tema de una manera, lo abordan de una manera más bien defensiva. Protejamos nuestra propiedad intelectual o si no se nos la roban. Díganos, ¿cuán válido es esta inquietud actualmente? ¿Es quizás mejor administrar nuestro conocimiento con la misma diligencia legal con la que manejamos los activos tangibles, o tal vez tenemos que hacerlo de otra manera? La protección de la propiedad intelectual es muy importante, sobre todo ahora que la tecnología se vuelve más compleja. Entonces esto se vuelve más importante, pero también es importante reconocer las limitaciones de la protección a la propiedad intelectual. Uno no puede basar toda su empresa en esto. Peter, ¿tiene algún comentario? Sí, la propiedad intelectual es muy importante, particularmente en las empresas de nueva tecnología. Muchas veces es el activo más importante y más valioso que tendrá la empresa. Por ejemplo, comparado con negocios anteriores donde su principal activo era tangible porque podían ver el inventario, las maquinarias que tienen para proteger su producto. En cambio, las empresas de tecnología tienen un valor en base al conocimiento de sus empleados y de su tecnología. Y por eso la propiedad intelectual es un activo muy importante. Bueno, ustedes han comentado sobre
la propiedad intelectual y los campos de patentes y de marcas registradas antes que el equipo físico y tangible y los activos tangibles. Debemos pensar de esa misma manera al pensar en que la propiedad intelectual es conocimiento en sí mismo y que esas ideas originales y la formulación de esa información son así. Bueno, existe, por ejemplo, en las universidades una tensión natural entre la revelación libre o revelación al público de la información que se posee y el deseo a su vez de protegerla de cierta forma. Eso es natural en las universidades. Ciertamente es algo que yo conozco muy bien porque enseñar y aprender depende justamente del intercambio libre de las ideas y siempre hemos funcionado en un mundo donde hay esa apertura y donde es importante compartir la información e intercambiarla. Muchos de nosotros hacemos una investigación, la publicamos y nadie paga porque hagamos eso y en muchos casos, bueno, para mí fue un cambio muy grande pasar de un ambiente universitario a un ambiente empresarial. Ese fue uno de los principales cambios a los que me tuve que adaptar. Yo recuerdo cuando yo entré al tema de la administración y hablaba sobre... Yo soy una persona del campo de las comunicaciones y teníamos que hablar sobre las estrategias de comunicaciones y el gerente me dijo, yo no contaría este conocimiento. Imagínense, para mí esto fue una cosa bastante rara porque yo no estaba acostumbrada a no compartir todo lo que uno sabe porque en la enseñanza uno lo hace así porque ese es el ambiente universitario, uno comparte la información. Ahora, dígame, ¿es realmente... útil o sabio el que se comparta el conocimiento? Yo creo que en algunos casos sí es importante y es sabio hacerlo. Por ejemplo, en tiempos actuales, los códigos abiertos, y ese es un movimiento que se está dando ahora en el mundo del software. Si uno publica y disemina información libremente, como lo ha hecho Microsoft en ciertas situaciones con sus sistemas de operación y Windows, entonces permite que otros construyan sobre esa tecnología y también pueden hacer el sistema operativo de Microsoft, que es el subyacente, mucho más valioso. Es decir, que si Microsoft no hubiese compartido algunos de sus secretos, entonces los desarrolladores de aplicaciones no hubieran podido hacer las aplicaciones que necesitan funcionar en base a esos productos. Así que también es valioso y vale la pena también a veces revelar ciertos conocimientos valiosos de las grandes empresas. Y yo creo que también, a menos que no querramos hacer demasiadas sugerencias en los ambientes universitarios, una de las cosas que no ha ocurrido todavía en las universidades acerca de la propiedad intelectual, y es que se ha vuelto más valioso. Ha habido una tendencia de que los profesores han querido proteger su material y lo quieren vender, y esto, por supuesto, y lo interesante es que en la cultura de las universidades están tratando de proteger eso, mientras que en las empresas están tratando de entregarlo. Fíjense ustedes la tensión. Creo que vamos a pasar por estos temas en nuestras presentaciones y luego vamos a recibir las preguntas de nuestro público. Muchas gracias a ustedes, señores, por este avance de lo que viene. Y vamos a la primera presentación donde Peter nos va a explicar lo básico de las leyes de derecho de propiedad intelectual y cómo las debemos proteger. Gracias. Quisiera comenzar por definir lo que es propiedad intelectual. Propiedad intelectual es una categoría o tipo de propiedad que se relaciona a los activos intangibles de una persona u organización. Muchos de los derechos de propiedad tradicional que conocemos también se aplican a la propiedad intelectual. Por ejemplo, las leyes de propiedad inmobiliaria tienen por objeto evitar que otros nos ocupen o invadan nuestras tierras o edificios. Igualmente, las leyes de propiedad intelectual prohíben que otros utilicen o violen los activos intangibles del dueño de cierta propiedad intelectual. El valor de muchas empresas tradicionales de manufactura se mide en buena parte a través de sus activos físicos, tales como sus inventarios, equipo de manufactura, edificio y demás instalaciones fijas. Sin embargo, en el caso de muchas organizaciones de tecnología e investigación, sus activos intangibles son su propiedad de mayor valor. La propiedad intelectual se puede utilizar para lograr una ventaja dentro de cierto mercado comercial, para generar ingreso a través de licencias o para obtener financiamiento utilizándolo como activo colateral.
A medida de que la era industrial de mediados del siglo XX ha venido reemplazándose por la nueva economía del conocimiento, las ideas y la innovación, en lugar de la tierra y los recursos naturales, se han convertido en los nuevos generadores de desarrollo económico y ventaja competitiva empresarial. Existen 4 tipos de propiedad intelectual: patentes, marcas comerciales, derechos de autor y secretos comerciales. Cada tipo de propiedad intelectual protege aspectos distintos de una nueva idea o innovación. De hecho, un mismo producto puede involucrar a todos los tipos de propiedad intelectual protegible. Las patentes son uno de los tipos más poderosos de propiedad intelectual. En Estados Unidos, una patente es otorgada por el gobierno federal y da a su dueño el derecho de prohibir a otros fabricar, utilizar, vender, ofrecer o distribuir o importar un producto que incluya algún aspecto de la tecnología patentada. Un elemento importante de la protección a través de patentes es que éstas se pueden utilizar para prohibir a otros que aprovechen la invención patentada cuando la desarrollan de manera independiente en lugar de copiar la tecnología patentada. Sin embargo, una patente no confiere a su titular el derecho absoluto de manufacturar o utilizar una invención. Por ejemplo, una invención que es en realidad una mejora a un invento ya patentado por otro no da al inventor de la mejora el derecho de fabricar, utilizar o vender el invento en su totalidad sin obtener los derechos del dueño de la patente básica que abarca el invento original. También, en algunos casos, el artículo patentado pudiera ser ilegal para fabricar, utilizar o poseer, o pudiera estar regulado por ciertas leyes. Las patentes pueden ser de 3 variedades: las de utilidad, diseño y planta. Una patente de utilidad cubre los aspectos funcionales de un invento. Una patente de diseño cubre el diseño ornamental de un artículo de manufactura. Una patente de planta cubre las variedades distintas y nuevas de plantas. Las patentes de utilidad y planta tienen duración de 20 años a partir del primer registro de la solicitud de patente correspondiente. Una patente de diseño tiene vigencia de 14 años a partir de la fecha de otorgamiento de la patente. Cualquier proceso, equipo, artículo de manufactura o composición de materia puede estar sujeto a una patente de utilidad. Las cortes han mantenido que el software, los métodos de negocio, los bioorganismos y las secuencias genéticas aisladas en laboratorio son materia patentable. Lo no patentable incluye cosas tales como las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales y las ideas abstractas. Las patentes de máquina y equipo, conocidas también como patentes de aparato, es lo que la mayoría de las personas visualizan en cuanto a invenciones patentadas. Esta categoría de patentes incluye cualquier tipo de aparato tangible dentro del cual interactúen componentes tales como un sistema de asientos de automóvil, su mecanismo de reclinación o la estructura de los asientos. Las patentes de proceso cubren los métodos o procesos utilizados, por ejemplo, en la producción de cierto producto o aparato. Esta categoría es la que se ha aplicado en el caso del software de cómputo. Los productos de manufactura incluyen inclusive aquellos que no tienen partes que se mueven, tales como un recipiente para jabón o un aspersor de agua. Finalmente, las patentes de composición de materia incluyen compuestos y mezclas tales como plásticos y medicinas. Esta categoría también protege diferentes formas de vida, tanto organismos unicelulares como celulares. Una concepción errónea muy común es que las ideas se pueden patentar. Técnicamente eso no es verdad. Un aparato o método que implementa una idea puede ser patentable, pero la idea que va detrás no lo es. Por ejemplo, la idea de un horno con capacidad de autolimpieza no es patentable, pero un horno que incluye paredes interiores especialmente tratadas y que son activadas por calor para que no se les adhieran los desechos, pudieran ser patentables si los demás criterios de patentabilidad de su ramo se satisfacen.
Además de tener que estar incluido en algunas de las categorías de material patentable, un invento debe ser útil, novedoso y no obvio para poder calificar para protección de patente. En razón de que el sistema de patentes en Estados Unidos protege al primero en inventar, los requerimientos de utilidad, novedad y de no obvio se determinan con base en el estado actual del conocimiento en el momento de la invención y no en el momento en que se presentó la solicitud de la patente. Estados Unidos es uno de los pocos países que emplean este sistema de patentes para el primero que inventa. La mayoría de los países emplean un sistema que protege al primero en registrar, en el cual la determinación de patentibilidad se toma con base en el estado del arte o conocimiento a la fecha en que la solicitud de patente se presenta. Esta es una distinción importante porque en un número no insignificante de casos, el primero para registrar una solicitud de patente no es el primero en inventar la materia o sustancia de la solicitud de patente. Ciertos eventos pueden eliminar la patentabilidad al destruir ya sea la novedad o elementos no obvios de un invento. En la mayoría de los países, la publicación, uso público o venta de un producto que aprovecha un invento destruye la novedad del invento y consecuentemente crea un obstáculo para la patentabilidad del mismo. La ley en Estados Unidos concede un periodo de gracia de 1 año desde la presentación de una solicitud de patente, durante el cual se permite la publicación, uso público, venta u oferta de comercialización de un producto basado en esa invención. Por lo tanto, es muy importante tramitar la protección de patente lo más tempranamente posible. Muchas veces esta situación crea un problema para muchas empresas nuevas de tecnología que buscan generar recursos para financiar su programa de solicitud de patentes. Una vez que la novedad de un invento se destruye, los derechos de patente de ese invento se pierden para siempre. Por lo tanto, es extremadamente importante que las organizaciones públicas y privadas manejen su tecnología con el mayor de los cuidados, consultando siempre a abogados especialistas de patente antes de anunciar su nuevo invento. El sistema de patentes es un sistema de dar y recibir en el que el gobierno típicamente requiere a un inventor hacer una declaración pública amplia y precisa de su invento a cambio de un monopolio limitado para practicar o aprovechar ese invento. Este tipo de sistemas de patentes está hecho para motivar a los inventores a crear nuevas invenciones y a compartir sus descubrimientos con el público. La declaratoria pública generalmente se realiza publicando la solicitud de patente dentro de los siguientes 18 meses de su registro oficial, dando así la oportunidad al público de aprender o de enriquecer la información incluida en la solicitud de patente. Sin un sistema de patentes, ni las organizaciones ni las personas tendrían mucha motivación para realizar investigación y desarrollo, ya que no estarían protegidos contra la piratería de sus ideas y productos por parte de sus competidores. Aunque se dé la publicación dentro de los 18 meses de la solicitud de patente, no se le otorga al solicitante ningún derecho para ejercer la protección de la patente hasta que ésta sea aprobada por la autoridad respectiva, lo cual casi siempre ocurre hasta después de la publicación de la solicitud de patente. El valor de una patente se deriva del derecho de excluir a otros de fabricar, utilizar, vender, promover e importar el invento de referencia. El titular de la patente puede utilizar este derecho para generar ingresos de licencias, otorgándolas de manera exclusiva o no exclusiva a otros. El titular puede también utilizar su derecho para tomar ventaja competitiva dentro de su mercado de negocio o ramo, prohibiendo a sus competidores a fabricar, utilizar o vender cualquier producto que aproveche algún aspecto de su invento. Las autoridades judiciales aplican las leyes de patente, ordenando muchas veces a los violadores a desistirse de sus actos violatorios u otorgando recompensas monetarias por daños y perjuicios a los afectados. Hasta hace algunos años, las organizaciones preferían buscar generar ingresos de sus ideas innovadoras, incorporándolas a sus productos y servicios. Pero en la economía actual, muchas organizaciones tienden más bien a intercambiar, otorgar licencias o vender sus innovaciones tecnológicas a cambio de grandes cantidades de dinero. Por ejemplo,
IBM en la actualidad genera más de $1.000 millones cada año de sus licencias de propiedad intelectual, no relacionadas a la manufactura de ningún producto IBM. La propiedad intelectual también está teniendo un impacto en la formación de nuevos tipos de negocios y mercados de capital, a medida que nuevas empresas que buscan capital han venido descubriendo que sus posibilidades de lograrlo son mayores y cuentan con protección de patentes de sus nuevas ideas. La empresa Priceline.com de Jay Walker es un ejemplo. Esta empresa, que opera un negocio de subastas en el web, obtuvo gran notoriedad internacional en el verano de 1998 cuando obtuvo una patente por su método de hacer negocio, la subasta electrónica impulsada por los compradores. El contar con una patente protectora fue crucial no solo para atraer como director general al expresidente del grupo Citicorp, Richard Braddock, sino también para obtener el capital de riesgo que se requería, que era de $100 millones. La propiedad intelectual también ha servido como una motivación escondida detrás de muchas de las grandes fusiones corporativas de años recientes, incluyendo la adquisición de Netscape por parte de American Online por $10.000 billones. En esa transacción, muchos analistas se sorprendieron que de repente la empresa Sun Microsystems se hubiera adherido a la adquisición de Netscape, ya que su parte de la adquisición ascendía a más de los $500 millones que American Online de todas maneras había ya prometido comprarle en servidores de Internet. Pero el director general de la empresa, Sun, tuvo eventualmente que admitir que el valor para ellos de la operación había sido el control de la propiedad intelectual de Netscape. Un estudio de la empresa Goldman Sachs reveló posteriormente que a través de esta transacción, Sun obtuvo acceso a software clave que le pudo haber costado adquirir hasta $1.000 millones más, un tiempo considerable para desarrollarlo internamente. En suma, las patentes pueden utilizarse para generar nuevos ingresos a través de licencias, elevar las utilidades y valor de la organización, mejorar el retorno de la inversión en investigación y desarrollo y para financiar nuevos proyectos, elevar el valor comercial de la organización y mejorar las oportunidades de financiamiento, promover fusiones, adquisiciones y coinversiones y para entrar con ventaja competitiva a nuevos mercados y adquirir derechos exclusivos de tecnologías de punta para nuevos mercados. Dell Computer Corporation es un ejemplo de una empresa que utilizó sus patentes como apalancamiento para lograr dominar un importante segmento de un mercado altamente competitivo, el mercado de la computadora personal. Las computadoras Dell, aunque de buena calidad, son manufacturadas utilizando en su mayor parte los mismos componentes ya disponibles que otros fabricantes de computadoras usan también. Sin embargo, la clave del éxito de Dell ha sido su modelo pionero de ventas directas de computadoras fabricadas a la medida, que permite al comprador hacer su pedido de su PC configurada al gusto a través del Internet o vía de teléfono sin costo. Los pedidos son procesados a través de un sistema de flujo continuo de manufactura, integración y servicio al cliente, que entrega el producto en la oficina o en el hogar en un plazo no mayor de 72 horas. Este eficiente proceso ha permitido a Dell competir dentro de un mercado muy notorio por sus bajos márgenes de utilidad. También convirtió a Dell en la envidia de sus competidores, muchos de los cuales intentaron replicar el sistema de ventas directas de Dell, cuando el gran rival comercial de Dell, Compaq, anunció su propio sistema de fabricación a la medida. Dell hizo valer varias patentes que había obtenido para proteger su modelo de ventas directas contra la embestida de Compaq, bloqueando exitosamente el intento de esta empresa de aprovechar el eficiente proceso que Dell había desarrollado. Este es uno de los muchos ejemplos de cómo una organización puede utilizar su propiedad intelectual para asegurarse una ventaja competitiva dentro de su negocio. Durante la última década, las universidades han comenzado a reconocer el valor de las innovaciones desarrolladas en sus laboratorios de investigación. Las universidades de Stanford y Michigan han sido modelos para otras universidades dentro de Estados Unidos y fuera, quizás. Estas universidades han creado departamentos de tecnología que negocian el otorgamiento de licencias de tecnología con profesores, estudiantes y empresarios interesados en comercializarlas.
Las licencias de tecnología generan ingresos para la universidad para poderse reinvertir en su capacidad de investigación. Los departamentos de transferencia de tecnología y las oportunidades para comercializar inventos ha sido para estas universidades un imán de atracción también de muy buenos estudiantes. Aunque existen algunas organizaciones creadas por ciertos tratados internacionales que se dedican a recibir, analizar y autorizar ciertas patentes, generalmente los derechos de patentes son controlados a nivel de cada país. En otras palabras, una patente registrada en Estados Unidos solo le da al titular el derecho de prohibir a otros el uso de su invento dentro de este país. La mayoría de los países industrializados tienen su propio sistema de patentes y cada país determina los derechos y requerimientos de protección intelectual. Una de las organizaciones más conocidas de protección de propiedad intelectual es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, conocida como OMPI, con sede en Ginebra, Suiza, y de la cual 177 países son miembros. La OMPI vigila la aplicación de una serie de tratados internacionales relacionados con derechos de propiedad intelectual en su aplicación a diferentes países. La función principal de la OMPI es el ayudar a personas y organizaciones de un país a proteger su propiedad intelectual en otros países. También se involucra en la armonización de legislación y procedimientos relacionados con la protección del conocimiento, ofreciendo asistencia legal y técnica y facilitando la resolución de disputa de propiedad intelectual privada. Sin embargo, quien se interese en solicitar una patente siempre debe de comenzar con las autoridades de su país sede. El solicitar una patente es un proceso complicado y tedioso. Seguido puede transcurrir 2 o más años desde la fecha de una solicitud hasta su otorgamiento en Estados Unidos. En este país, las solicitudes de patente se presentan ante la Oficina del Federal de Patentes y Marcas, que se encuentra bajo el Ministerio o Departamento de Comercio del Gobierno Federal. Una vez que se presenta una aplicación de patente, esta se clasifica dentro de alguna categoría tecnológica específica y se le turna a un analista de patentes especializado en ese sector de tecnología. El analista hace una búsqueda de patentes existentes o publicaciones relevantes a la tecnología relacionada con la solicitud y típicamente la primera respuesta sustantiva, denominada acción oficial, por parte de la Oficina de Patentes es un rechazo inicial de la aplicación. Esta comunicación oficial puede producirse hasta 6 u 8 meses después de la fecha inicial de presentación de la solicitud. El solicitante de la patente tiene la oportunidad de responder al comunicado oficial, modificando el alcance de lo que describe en su solicitud original o argumentando por qué el rechazo del analista no es apropiado. Si esta gestión del solicitante es exitosa, el analista emite un aviso de aceptación. Logrado esto, el solicitante paga una cuota establecida por el gobierno y la patente se otorga. Veamos ahora el caso de los derechos de autor. A diferencia de las patentes, los derechos de autor se crearon para proteger los aspectos creativos, originales y no funcionales de un producto. En Estados Unidos, los derechos de autor se establecen tan pronto como el escritor o artista integra su trabajo